Hola, hola, mis adorados chismosos. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí, en su canal favorito de drama y salseo, donde las noticias vuelan más rápido que los rumores en el set de una telenovela. Espero que estén todos súper bien, listos para un nuevo vídeo cargadito de emoción, y como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos que nos hicieron suspirar, llorar y gritar frente a la pantalla. Prepárense porque lo que les traigo hoy es de alto impacto, de esos que les va a dejar con la boca abierta. Vamos a desentrañar una confesión que ha sacudido los cimientos de sus mundos y la reacción, aún más sorprendente, de nuestra querida Hande. Así que si son tan fans como yo de este par y no se pierden ni un solo detalle de sus vidas, pues quédense muy cómodos. Y si son nuevos por aquí, sean más que bienvenidos. No olviden que este es su espacio para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo y si les gusta lo que ven, no se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada, y por supuesto, de darnos muchísimo amor con un like. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Y es que a ver, ¿quién no se enamoró de la química explosiva entre Eda y Serkan? ¿Quién no suspiró con cada mirada, cada sonrisa, cada roce entre Hande y Kerem? Pues déjenme decirles que esa magia, esa conexión que vimos en la pantalla, traspasó el set y se convirtió en una realidad que nos hizo delirar a todos. Y como en la vida real no todo es color de rosa, pues también hemos sido testigos de sus altibajos, de rumores, de separaciones y de reconciliaciones que nos han mantenido al filo del asiento. Y precisamente hoy vamos a hablar de una confesión que surgió de la nada y que nos dejó a todos helados, una confesión hecha por Kerem que nos hizo pensar que todo podía cambiar. Porque para entender la magnitud de lo que vamos a hablar, tenemos que recordar un poco el contexto. Hande y Kerem, como todos sabemos, fueron pareja durante un tiempo, una pareja que amamos, una pareja que vimos crecer y evolucionar, una pareja que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas. Pero como ya sabemos, no todo cuento de hadas tiene un final feliz, y tras un tiempo, decidieron tomar caminos separados, dejándonos con el corazón roto a todos sus fans. Y aunque hemos visto a ambos seguir adelante con sus vidas, con nuevos proyectos y nuevas amistades, la llama de la esperanza de una posible reconciliación nunca se apagó del todo, al menos no en nuestros corazones de fans. Y es que cuando hay química de por medio, es difícil olvidar, es difícil dejar ir y es difícil no preguntarse ¿qué hubiera pasado si? Y precisamente esas preguntas, esa nostalgia, esa chispa que aún quedaba en el aire, fue lo que alimentó la confesión de la que les voy a hablar hoy. Imagínense de la nada, Kerem decide abrir su corazón en una entrevista que se convirtió en viral en cuestión de minutos y que, por supuesto, nos dejó a todos temblando. En esa entrevista, Kerem, con la mirada perdida en el horizonte, con una voz que denotaba emoción y nostalgia, confesó que aún sentía algo por Hande, algo que no había logrado superar, algo que lo mantenía pensando en ella constantemente. Si lo escucharon bien, Kerem confesó que aún tenía sentimientos por Hande. ¡Boom! Y ahí fue donde el mundo se detuvo. Las redes sociales explotaron, los fans enloquecieron, los medios se hicieron eco de la noticia y todos, absolutamente todos, queríamos saber cuál sería la reacción de Hande ante esta inesperada confesión. Porque, seamos honestos, no es cualquier cosa que tu expareja te confiese públicamente que aún te ama, sobre todo después de tanto tiempo y después de los altibajos que han tenido. Así que, la pregunta del millón era, ¿cómo reaccionaría Hande? ¿Le daría una nueva oportunidad al amor? ¿Le cerraría las puertas definitivamente? ¿O simplemente ignoraría todo y seguiría con su vida? Pues déjenme decirles que la reacción de Hande fue todo menos predecible. Fue una reacción que nos dejó a todos pensando y que nos hizo cuestionarnos muchas cosas. Porque, a ver, Hande es una mujer inteligente, fuerte e independiente, una mujer que no se deja llevar por las emociones a la ligera, una mujer que piensa antes de actuar. Y precisamente su reacción reflejó toda esa madurez y esa inteligencia que la caracteriza. Para empezar, Hande no salió corriendo a los medios a dar su opinión, no se dejó llevar por el drama ni por el escándalo. Al contrario, mantuvo una postura de silencio, una postura que muchos interpretaron como indiferencia, pero que en realidad era una muestra de respeto hacia ella misma y hacia la situación. Y es que si nos ponemos a pensar un poco, ¿qué otra cosa podía hacer Hande en ese momento? Salir a decir que lo amaba sería muy poco profesional, y salir a decir que lo odiaba sería un golpe bajo innecesario. Así que su silencio, en este caso, valió más que 1000 palabras.
Pero aunque Ande se mantuvo en silencio públicamente, eso no significa que no haya reaccionado de alguna manera. Y ahí es donde entra la parte más jugosa del chisme. Porque a pesar de su silencio pudimos ver algunos detalles, algunas pistas que nos revelaron un poco lo que estaba pasando por su cabeza y por su corazón. Por ejemplo, algunos de sus amigos más cercanos comentaron que Ande se había mostrado sorprendida por la confesión de Kerem, pero al mismo tiempo, se había mostrado reflexiva. Una mezcla de sorpresa y reflexión, una combinación que nos daba a entender que Ande no había ignorado por completo las palabras de Kerem, pero que tampoco se había dejado llevar por la euforia del momento. Y es que, claro, no es fácil procesar una confesión de ese calibre, sobre todo cuando hay sentimientos encontrados de por medio. Ande, como todos sabemos, ha tenido que pasar por muchos momentos difíciles en su vida, y no se deja llevar por la primera persona que le dice algo bonito. Ella sabe lo que quiere y, sobre todo, sabe lo que no quiere. Y precisamente esa fortaleza y esa determinación fueron las que la mantuvieron con los pies en la tierra después de la confesión de Kerem. Porque, a ver, no podemos negar que la confesión de Kerem pudo haber desestabilizado a cualquiera, pero Ande se mantuvo firme y fiel a sus principios. Y eso, mis queridos chismosos, es algo que debemos admirar y respetar. Pero volviendo al tema de su reacción, además de la sorpresa y la reflexión, también pudimos ver una pizca de nostalgia en Ande. A través de algunas publicaciones en sus redes sociales, pudimos ver que Ande había estado escuchando canciones que le recordaban a su relación con Kerem, canciones que compartieron juntos en su momento y que, de alguna forma, la llevaban de vuelta a esos tiempos. Y si bien es cierto que todos tenemos canciones que nos recuerdan a personas o momentos especiales, en el caso de Ande, esta selección musical no pasó desapercibida para sus fans, que rápidamente comenzaron a especular sobre si estas canciones eran una indirecta para Kerem o simplemente una forma de recordar el pasado con cariño. Pero más allá de las canciones y las reflexiones, la reacción más impactante de Ande fue una que no se vio a simple vista, una reacción que tuvo lugar en privado y que fue revelada por una fuente cercana a la actriz. Y según esta fuente, Ande habría tenido una conversación telefónica con Kerem después de la confesión, una conversación que, por supuesto, ha generado muchísima expectación entre los fans. Y es que, a ver, ¿qué se habrán dicho en esa conversación? ¿Se habrán reconciliado? ¿Se habrán dicho cosas duras? ¿Habrán hablado de sus sentimientos? Todas estas preguntas han rondado nuestras cabezas desde que salió a la luz esta noticia, y aunque la fuente no reveló los detalles de la conversación, sí dejó entrever que Ande habría sido muy clara y directa con Kerem, dejando muy claro cuáles son sus expectativas y qué es lo que está dispuesta a aceptar en su vida. Y esa claridad y esa honestidad, mis chismosos, son las que hacen aún más admirable la reacción de Ande. Porque, a ver, no es fácil tener una conversación así con tu expareja, sobre todo después de una confesión tan impactante y tan pública. Se necesita mucha valentía y mucha madurez para poder afrontar una situación así de frente, sin rodeos ni mentiras. Y Ande, una vez más, demostró que tiene todo eso y mucho más. Así que, en resumen, la reacción de Ande ante la confesión de Kerem fue todo menos sencilla, fue una reacción que combinó sorpresa, reflexión, nostalgia, claridad y honestidad. Una reacción que nos dejó a todos pensando y que nos hizo cuestionarnos muchas cosas sobre el amor, las segundas oportunidades y la importancia de la comunicación en las relaciones. Y es que, como les dije al principio, lo que les traigo hoy es de alto impacto, es de esos temas que nos hacen reflexionar y que nos dejan con la boca abierta. Y ahora, después de haber desmenuzado la confesión de Kerem y la reacción de Ande, es importante destacar que ambos, tanto Kerem como Ande, son personas muy respetables y talentosas, que merecen todo el amor y todo el cariño de sus fans. Y aunque nos encante el drama y el chisme, no debemos olvidar que ellos son personas reales, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Así que antes de sacar conclusiones apresuradas o de hacer juicios sin fundamento, debemos recordar que no conocemos la verdad absoluta y que solo ellos saben lo que realmente pasa por sus corazones. Y precisamente esa es la magia de la vida, que está llena de misterios, de sorpresas y de giros inesperados que nos hacen cuestionarnos todo. Y la historia de Ande y Kerem es un ejemplo de ello, una historia que ha pasado por muchos altibajos y que, a pesar de todo, sigue generando interés y expectación entre sus fans. Y aunque no sabemos qué les depara el futuro, una cosa es segura, que ambos seguirán brillando con luz propia y que nos seguirán regalando momentos inolvidables. Y nosotros como fans estaremos aquí para apoyarlos, para aplaudirlos y por supuesto, para seguir de cerca cada uno de sus pasos.
¿Por qué? A ver, ¿quién no quiere saber qué va a pasar después de esta confesión? ¿Habrá reconciliación? ¿Seguirán cada uno su camino? Solo el tiempo lo dirá, pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí al pie del cañón, analizando cada detalle y compartiendo cada emoción. Así que, mis chismosos, prepárense porque esto no termina aquí, la historia de Hande y Kerem continúa y nosotros estaremos aquí para contárselas. Y ahora, antes de que nos vayamos, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy, para que no se nos escape ningún detalle. Hemos visto cómo Kerem confesó públicamente que aún siente algo por Hande, una confesión que nos dejó a todos sin aliento. También hemos analizado la reacción de Hande, una reacción que combinó sorpresa, reflexión, nostalgia, claridad y honestidad. Hemos hablado de las conversaciones privadas, de las indirectas musicales y de la importancia de la comunicación en las relaciones. Y también hemos recordado que al final del día, Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Y sobre todo hemos aprendido que en el mundo del espectáculo, nada está escrito y que cualquier cosa puede pasar. Así que ahora que ya hemos desmenuzado este chisme de alto calibre, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este nuevo vídeo. Son los mejores y sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Y como siempre los invito a que me dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan ustedes de toda esta situación. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una nueva oportunidad? ¿O creen que ya es momento de pasar página? Los leo a todos. Y por supuesto, no se olviden de darle mucho amor a este vídeo con un like, de compartirlo con todos sus amigos chismosos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán las mejores noticias del mundo del espectáculo, los chismes más jugosos y las reflexiones más profundas. Así que no se pierdan ni un solo vídeo y estén siempre al tanto de todo lo que pasa en el mundo de sus famosos favoritos. Y ahora sí, mis adorados chismosos, me despido con un gran abrazo virtual y un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que el chisme los acompañe. Hasta la próxima.